Buenas noches, otro día de campaña, otro candidato muerto. Hoy la muerte cayó en Guerrero, en Coyuca de Catalán. Asesinaron a Abel Montúfar, candidato del PRI a una diputación local. ¿Qué es lo que está pasando? Es el candidato número 15 en ser asesinado en lo que va del año. 15 en 130 días. El cadáver del candidato de Abel Montúfar fue encontrado dentro de su camioneta. Cuando llegó la policía para acordonar la zona, gente del candidato se llevó así la camioneta y al cadáver. La policía ya ha acordonado este lugar para evitar precisamente que accedan a esta camioneta donde iba el señor Abel Montúfar Mendoza. Y bueno, ahí va. ¿Qué ocurrió ahí? Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Tendremos esto y además. Ricardo Anaya y López Obrador coinciden en que no se puede sacar de las calles a soldados y marinos de un día para otro. López Obrador le ofrece a Javier Sicilia la comisión de desaparecidos en su gobierno. Sicilia la rechaza. Yo no soy la persona idónea, yo soy una autoridad moral, un poeta, yo no soy. Y hablando de víctimas, el atleta paralímpico Alejandro Pacheco denuncia que es golpeado en el metro. El corredor es ciego y canta en el metro para pagar su entrenamiento. Y las autoridades le hacen casi imposible levantar una denuncia. Por agredir a una mujer, arrestan en Toronto al beisbolista mexicano Roberto Osuna. Es suspendido de las grandes ligas hasta que se aclare su situación. Y en las entrevistas de 4 minutos con los candidatos a gobernadores, hoy el candidato de Morena en Puebla, Miguel Barbosa. Acaban de encontrar al candidato a la diputación local por el distrito 17, Abel Montúfar, pues bueno, asesinado. Estamos a la espera de que lleguen los peritos, que llegue... Pues ahora sí que las personas que vayan a levantar el cuerpo, aquí está su camioneta, ya hay aquí personas, amigos de Abel Montúfar esperando a las autoridades, está adentro de esta camioneta, el cuerpo ya en unos momentos que lleguen las autoridades va a ser levantado, se desconoce la verdad qué fue lo que lo ocasionó, aquí está la camioneta en donde en estos momentos pues bueno, se encuentra ahí adentro Abel Montúfar Mendoza, señores. Llegaron primero los reporteros. Otra vez otro candidato fue asesinado. El cuerpo del candidato, el cadáver del candidato del PRI a una diputación local de Guerrero, Abel Montúfar, fue encontrado, como veíamos, dentro de su camioneta, una Frontier blanca, sobre el bulevar que conecta Coyuca con Ciudad Altamirano. Esto es la Tierra Caliente. Las autoridades de Guerrero informan que siguen investigando cómo fue que llegó ahí y por qué. Abel Montúfar era también presidente municipal con licencia de Coyuca de Catalán. La policía ya ha acordonado este lugar para evitar precisamente que accedan a esta camioneta donde iba el señor Abel Montúfar Mendoza. Y bueno, ahí va. La gente que trabajaba con él, avanzar contigo, dice esta camioneta. Así fue como trabajadores de Abel Montúfar se llevaron la camioneta donde fue encontrado el cuerpo del candidato. La camioneta y el cuerpo fueron llevados a su casa hasta donde acudieron peritos para continuar con la investigación. Los hombres que se llevaron la camioneta forman parte de la seguridad privada que había contratado el candidato, luego de que el gobierno de Guerrero le quitó los escoltas que tenía tras dejar el cargo como presidente municipal. De acuerdo con su hermano Eric Montúfar, alrededor de las 4 de la tarde, el candidato viajaba sin su seguridad privada y acompañado solo por 2 de sus colaboradores de campaña, Miguel Ángel Aureoles y Reyes Pliego. De estos 2 hombres no se sabe nada hasta el momento. El último evento que tuvo Abel Montúfar fue esta mañana en Ajuchitlán, en donde platicó con habitantes de San Lorenzo. Abel Montúfar buscaba la diputación en el distrito 17, que incluye los municipios de Cirándaro de los Chávez, Coyuca,
a Juchitlán y San Miguel Totolapan, de donde el mes pasado más de 90 habitantes huyeron por la violencia que generaba el tequilero en los poblados de Laguna de Hueyenalco y San Bartolo. ¿Qué es lo que se sabe esta noche? Que Guerrero esa zona de Guerrero sigue siendo peligro absoluto. 2, que apareció el cadáver de este candidato del PRI y apareció dentro de su camioneta. 3, como vimos, llegó gente y se llevó la camioneta. Se la llevaron a casa, a un domicilio. Y 4, que la autoridad dice que está investigando. Así las cosas hoy. En su cuenta de Twitter, el presidente nacional del PRI, René Juárez, escribió: condenamos enérgicamente el asesinato de nuestro amigo Abel Montúfar Mendoza, candidato a diputado local en el estado de Guerrero. Quien también escribió fue el ex candidato del PAN a la gubernatura de Guerrero y vocero de la campaña Margarita Zavala, Jorge Camacho. Él puso en Twitter: a mi compadre y hermano lo llevo en el alma. Lamento lo sucedido, no tengo palabras. Abrazo a su familia con todo mi cariño. Abel Montúfar, descansa en paz. En el conteo que hemos hecho aquí, en Imagen Noticias, en lo que va de 2018, 32 políticos de todos los partidos han sido asesinados, 32. 15 de ellos eran aspirantes a un cargo de elección popular. Llamémoslos esta noche candidatos, algunos eran precandidatos, llamémoslos candidatos. Oaxaca es el estado donde más asesinatos se han registrado, pero Guerrero lleva 4 ya. Y por cierto, hablando de candidatos, en Cuernavaca, en Morelos, un grupo de 200 simpatizantes de Alfonso Miranda, el candidato de Morena a la alcaldía de Amacuzac, detenido ayer por la Policía Federal. Es un grupo de personas, fue a protestar afuera del Poder Judicial, exigieron que se le deje en libertad. Este hombre está señalado como parte del grupo delictivo de Los Rojos y acusado de secuestro y narcotráfico. Lo acusan, entre otras cosas, de secuestrar a sus adversarios políticos. La protesta duró un par de horas y luego se retiraron. Y por fin, casi a la mitad de las campañas, por fin, el tema de la violencia, de las víctimas, de los desaparecidos, llegó a las campañas presidenciales. Con excepción de Margarita Zavala, los candidatos participaron hoy en un evento que se llamó el Diálogo Paz y Justicia. Convocaron organizaciones y colectivos de víctimas. Tuvo lugar en el Museo de Memoria y Tolerancia. Ahí Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, Jaime Rodríguez y José Antonio Meade coincidieron en una cosa: la actual estrategia de seguridad debe cambiar. Sin embargo, ante la pregunta concreta de si ellos regresarían a la Marina y al Ejército a los cuarteles, Anaya y López Obrador respondieron así. Cuando yo recorro Tamaulipas, lo que la gente me dice, los que viven el problema ahí todos los días, es: no se lleven a la Marina de un día para otro, si no nos van a dejar una policía confiable, no nos dejen a nuestra suerte. Sacar al ejército de las calles, como se lo plantea, a ver, pero van a salir los soldados de la calle, o no, eso lo vamos a ver en muchas partes. La gente nos está diciendo: si se van los soldados, nos quedamos en el desamparo completo. Entonces, esto lo tenemos que ir viendo poco a poco. No es un asunto maniqueo de blanco o negro. Hoy López Obrador dice que no es un asunto maniqueo. Durante años, durante 12 años, dijo que era una guerra contra el pueblo, que se reprimía, lo vimos aquí. Y hoy, que está adelante en las encuestas, dice: no es maniqueo, no es de buenos y malos, no es de sí o no. ¿Por qué lo sabe? Él sabe por dónde recorre el país, que mucha gente le dice: no se lleve a los soldados, no se lleve a los marinos, y no por un asunto ideológico, sino porque si se van los soldados y los marinos, ¿qué sería esa gente que de por sí sufre mucho frente a la delincuencia? Los candidatos coincidieron en que esperarán a lo que determine la Suprema Corte de Justicia sobre la polémica Ley de Seguridad Interior aprobada. Dijeron que la ley es perfectible y, pese a la insistencia de los moderadores, no hubo definiciones al respecto. Ni siquiera López Obrador dijo
que la va a derogar. En relación a la Ley de Seguridad Interior, ¿la abrogaría de inmediato, sí o no? Ni sí ni no. Ni sí ni no, es abrogar, no derogar, ni sí ni no. José Antonio Meade reconoció que la impunidad es la principal falla en términos de seguridad y habló de aumentar la capacidad de investigación de los delitos. Y el Bronco dijo que es necesario atender la corrupción también, no solo del Ejecutivo, sino de jueces, magistrados y juzgadores. Javier Sicilia, uno de los impulsores de este foro y crítico de la estrategia de seguridad desde hace muchos años, cuando menos 7 años, se despidió afectuosamente, así se despidió de Ricardo Anaya con su tradicional beso. Ahí está. Sicilia, por cierto, rechazó la invitación que le hizo López Obrador para que se integre a su futuro gobierno como encargado del órgano que buscaría a los desaparecidos. Yo no soy la persona idónea, yo soy una autoridad moral, un poeta. Yo no soy la persona idónea para ocupar un cargo de gobierno de esa naturaleza. Sicilia criticó también la propuesta de López Obrador sobre cómo elegir al fiscal de la República. López Obrador dice que él enviaría una terna al Senado para que sea electo, pero Sicilia consideró que eso impide la participación de organizaciones civiles en el proceso de selección. Yo entiendo los temores de Andrés Manuel, pero la solución que propone Andrés Manuel me parece pésima. No es el Ejecutivo el que puede manejar esto, porque no se es Dios para no errar y para no sucumbir a las presiones y a los intereses que puede tener, y sobre todo tiene un presidente. Esta mañana, por fin, el tema de la inseguridad, la violencia, la muerte, llegó a las campañas. El tema de las víctimas. Hablando de víctimas, vamos a ver esta historia, porque también estos son víctimas. Alejandro Pacheco es un medallista paralímpico que se ve en la necesidad de cantar en el metro para poder pagar sus entrenamientos. El viernes, Alejandro y otra persona fueron agredidos por vagoneros en la estación Netzahualcóyotl, vagoneros que no quieren compartir el espacio. La agresión lo llevó al viacrucis de tener que denunciar lo que le pasó. Él es Alejandro Pacheco, un atleta paralímpico de alto rendimiento de 27 años. Es ciego desde hace 8 años y para solventar los gastos de su entrenamiento, canta en el metro de la Ciudad de México. He aprendido a perder, voy viviendo el momento, así es mi vida y así soy corazón. El viernes, un vagonero de la línea B le dijo que era una zona prohibida para él. Por no hacer caso a la amenaza, Alejandro y su acompañante, con debilidad visual, fueron agredidos en la estación Nezahualcóyotl. Cuando salí es cuando recibo la mayoría de los golpes, me empiezan a agredir directamente en la cara, en la espalda, en la cabeza. Y los compañeros mientras me estaban pegando, hubo un momento que ya no me podía defender y ya nada más era cubrirme. La agresión ocurrió hace 4 días. Desde entonces, Alejandro y su compañero, Víctor Pérez, han intentado poner una denuncia ante las autoridades por las agresiones y el robo de sus pertenencias. Un proceso en el que se ha evidenciado la falta de sensibilidad de las autoridades para atender a personas con capacidades diferentes. El viernes, los dos fueron llevados por policías auxiliares del Estado de México a un juzgado cívico del municipio de Nezahualcóyotl y no a un ministerio público. Aseguran que el juez se burló de ellos. Lo único que nos dijo fue eso de que, pero entonces, ¿a quién van a denunciar? Porque lo tienen que reconocer, ¿no? Como diciendo, pues, si no ven cómo, ¿no? Fue por eso que ayer Alejandro acudió a las oficinas jurídicas del metro ubicadas en la estación Salto del Agua, donde determinan si las imágenes se usarán en una carpeta de investigación. Él tenía la esperanza de que ubicaran el momento en el que fueron agredidos. No le quisieron dar las imágenes, pues necesita llevar una denuncia presentada ante un ministerio público. Si no la lleva antes del próximo viernes, las imágenes de sus agresores serán borradas en automático.
Alejandro fue canalizado al Ministerio Público especializado en delitos a usuarios del metro, ubicado al interior del Metro Hidalgo. Está dividido entre Ciudad de México y Estado, dicen que aquí no es el área que les corresponde y no pueden hacer nada, a menos que yo vaya a levantar la denuncia directamente al Estado de México. Hoy, Alejandro y Víctor salieron de sus casas decididos a poner la denuncia. 96 horas después del robo y la agresión, Alejandro y Víctor regresaron al mismo punto, a las oficinas del municipio de Nezahualcóyotl, donde ya habían pedido ayuda. Esta vez ingresaron a otra oficina, a las de la Fiscalía del Estado de México. Pero Alejandro no pudo declarar. Un agente del Ministerio Público, identificado como Alfredo Edgar Delgado Cortés, le negó al atleta el derecho a declarar por estar ciego y solo le tomó la declaración a su compañero, Víctor Pérez, quien tiene 20% de visión. Enojo e impotencia, ¿no? Al no poder hacer nada, al sentirme discriminado con las propias autoridades. Y ahí está la realidad, las autoridades, los políticos, los candidatos, todo el mundo dice denuncien, denuncien, es necesario que se denuncie. Ya vimos en qué paran estas denuncias y aquí estamos viendo la historia de un hombre, un paralímpico, que ha ganado premios, ha ganado medallas en competencias internacionales, la última 2014 en Sao Paulo, Brasil. Ya vemos lo que es la realidad. Hablando también de este tema, mañana la Fundación Reinserta va a lanzar este spot como parte de la campaña para pedirle a los gobiernos federal y a los gobiernos estatales que apliquen la ley que obliga a tener espacios dignos para los 800 niños que han nacido y viven en las cárceles de México. Mañana comienza a difundirse esta campaña, se mantendrá hasta julio, se va a transmitir, entre otros espacios, aquí en Imagen Televisión, también en salas de cine, en pantallas de aviones de Aeroméxico y en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a ver estas imágenes, se ve a Alberto Martínez, presidente del PRI en Morelos y diputado local, después de haber chocado, se dice que en estado de ebriedad en Cuernavaca contra un parabús, un señalamiento y una reja. 2 autos quedaron dañados. En las imágenes se ve a los escoltas de este señor, cómo lo suben a una camioneta. Ahí lo estamos viendo. Y a pesar de que había policías, el dirigente del PRI así dejó el coche, parecer iba borracho, pero pues tiene fuero, no fue detenido ni infraccionado. La Fiscalía del Estado de México informó que se detuvo en Naucalpan a Ricardo López Castillo, conocido como el Moco, y es el supuesto líder fundador del cártel La Unión de Tepito. Esta persona estaría vinculada con el asesinato de otro narcomenudista en 2003 en La Condesa, que detonó un caso muy sonado, el secuestro y homicidio de 13 jóvenes en el Bar Heaven. En la Ciudad de México tenía o tiene 2 órdenes de aprehensión por homicidio. En otras cosas, el gobierno de Chiapas aseguró que va a agotar todas las investigaciones por la muerte de los ciclistas alemanes Holger Hagenbusch y por el polaco Krzysztof Szymielski. La Secretaría de Gobierno de Chiapas reiteró que el lugar donde fueron encontrados los restos en la carretera San Cristóbal-Ocosingo es una zona de difícil acceso donde se complican los trabajos de campo. Y hoy hubo una nueva audiencia del caso Iguala Ayotzinapa. Tuvo lugar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Los padres de las víctimas volvieron a ir con todo contra las autoridades mexicanas, pero las autoridades mexicanas argumentan que la investigación sigue en curso. Señores, ¿qué esperan para enderezar el camino? Que el gobierno mexicano haga el trabajo como debe de ser. ¿Por qué tienen que seguir ustedes sosteniendo
lo que en ese tiempo dijo Murillo Karam, cuando su supuesta verdad histórica definitivamente está por el suelo, está convertido en cenizas, como quisieron convertir a nuestros hijos, a nuestros 43 jóvenes. A 43 meses de los hechos de Iguala, el reclamo al Estado mexicano de los padres de los estudiantes desaparecidos fue contundente. Ya basta de tantas mentiras. Ya basta de que el gobierno se esté burlando de uno. Y la representación del Estado mexicano aceptó los reclamos. Don Emiliano, doña Joaquina tienen, como siempre se los hemos dicho, todo el derecho a hacer las reclamaciones de justicia y que naturalmente podrán hacerlo hasta que esto quede totalmente aclarado. Los abogados de las víctimas denunciaron también que el gobierno pretende cerrar el caso. Se quejaron de la respuesta del gobierno mexicano al informe de la ONU, que denuncia actos de tortura como método de investigación. ¿A qué conduce esto? Pues a que definitivamente la investigación se vaya al traste. Esa es la razón por la cual a mí me preocupa muchísimo que en vez de prestarle el máximo de atención a este llamado de atención, de pronto estemos buscando la descalificación del trabajo. Y con la respuesta a estos cuestionamientos por parte del gobierno mexicano, cerró la audiencia pública. Mantenemos todo el respeto para las Naciones Unidas y para la oficina del Alto Comisionado. Dicen que no actuaron con rigor pero ni yo sí metodología. quisiera dejar aclarado. ¿Me va a dejar hablar? Con todo gusto, pero hay que hablar con la verdad. Estoy hablando Por con favor, la verdad. a ver, eso lo... Mantengamos el respeto, Santiago. Adelante. Entonces, el documento es público y así pues, se puede conocer la postura del Estado mexicano. Eso en Costa Rica. En México, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, acusó también a la PGR de que no les está proporcionando la información adicional que han pedido sobre el caso Ayotzinapa, sobre todo la que tiene que ver con las conversaciones que mantuvieron o que habrían mantenido integrantes del Grupo de Guerreros Unidos desde Chicago con otros delincuentes que estaban en el lugar de los hechos el 26 de septiembre de 2014. En otras cosas, anoche un tren de la empresa Ferromex descarriló en la zona montañosa de Acultzingo, esto en Veracruz. La empresa confirmó Imagen Noticias que el descarrilamiento fue provocado por personas que otra vez querían robar los vagones que ahora contenían polietileno. Estas personas retiraron las fijaciones que sostienen la vía, lo que provocó que el tren descarrilara. Es el tercer descarrilamiento que se da en esa zona de Veracruz y Puebla en los últimos 15 días y pues todos han sido ocasionados. Veíamos hace unos momentos lo que propusieron los candidatos presidenciales en el foro de víctimas en la Ciudad de México. A la misma hora, salían de un foro, se iban al otro, tenía lugar el foro 10 por la educación, al que convocaron también organizaciones civiles. Ahí el candidato del PRI, José Antonio Meade, dijo que esta elección obliga a defender la reforma educativa sin matices. Ricardo Anaya defendió la reforma, pero dijo que debe reconocerse que los maestros no se sienten parte de ella. Margarita Zavala pidió defender los logros alcanzados con la reforma y dejar a un lado la grilla. Y el Bronco prometió no mochar esa reforma. Los 4 candidatos coincidieron en criticar a López Obrador, quien no quiso ir a este foro y tendrá el suyo el fin de semana con los maestros de la CENTE en Oaxaca. Esto es lo único que el gran tenor mexicano, Fernando de la Mora, le pide a quien sea el próximo presidente de México. Yo lo único que te pido es honestidad, que todo lo que no veas con honestidad lo corrijas, lo castigues y mandes siempre un mensaje de que México es lo más importante para ti y no tu partido político ni tu proyecto personal. Lo importante es tener a alguien que se convierta en un estadista y no solamente en un político. También te pediría que crearas las condiciones para acabar con la pobreza extrema en este país, para acabar con la delincuencia,
que tanto martiriza a esta nación, que hagas lo posible por ofrecer cultura como base de la educación en México, que no se vayan los talentos de México. Yo lo único que te pido es que te partas el alma por cada uno de los mexicanos. Por cierto, los invitamos a que entren a la página lounicoquetepido.com para que ustedes mismos nos compartan en video qué es lo único que le piden al próximo presidente de México. Vamos a transmitir algunos de esos mensajes en este programa. El candidato de Morena al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, denunció ante la Fiscalía de Delitos Electorales a una empresa llamada The Healthy Network, porque según él, esta empresa quiere contratar dobles de Barbosa para una campaña en su contra. La empresa publicó este anuncio en Facebook el 26 de abril. Convocaron un casting de personas parecidas a Miguel Barbosa para una supuesta filmación que se haría por estos días. No dicen cuánto dinero pagan y ponen como contacto a una persona de nombre José Alberto Medina. 4 minutos hoy con el candidato Morena al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa. Buenas noches, Miguel. Hola, Ciro, buenas noches. Barbosa va en los hombros de López Obrador. Tú no tienes que hacer nada, ni siquiera conocer los problemas de Puebla. ¿Qué opinas de esa expresión que está dando tantas vueltas? Bueno, que yo soy un poblano que conozco mi estado, que lo he recorrido hace 3 décadas, que conozco las soluciones a cada asunto poblano y que me siento capaz de gobernarlo. Me siento útil para este momento que vive Puebla y sin duda que la plataforma de López Obrador es impresionante en Puebla. Cuando 48 puntos es la media de intención del voto en el país, en Puebla son 55 puntos. Ayuda mucho, pero me siento muy compatible con el proyecto, con el estilo, con el discurso de López Obrador. ¿Un voto por Marta Erika es un voto por Rafael Moreno Valle? ¿Es un voto por la reelección? Mira, sí, son personas diferentes. Es muy respetable la aspiración de Marta Erika, pero significa lo mismo. Marta Erika fue la política más importante del gobierno de Rafael Moreno Valle. No fue ajena a nada. En todas las decisiones participó. Así es que es simplemente una continuidad de lo que fue el gobierno de Rafael Moreno Valle, su esposo. ¿Cuánto tiempo te tomaría como gobernador resolver en territorio poblano el problema del huachicol? Mira, el problema del huachicol y de la inseguridad y la violencia tiene que ver con la reactivación económica, pero es un problema de modelo. ¿Cuánto te tomaría? A ver, yo quiero 100 días para cambiar la impresión en Puebla de que las cosas en Puebla, ya no hay impunidad en Puebla. 100 días quiero a partir de que mi gobierno esté en marcha. ¿Hay una cosa, acción o programa del actual gobierno que heredarías gustoso, Miguel? Ninguna. Yo cambiaría todo, cambiaría absolutamente todo. ¿Todo? Todo. Bueno, Barbosa es un político muy rico que ni siquiera puede explicar la propiedad de una casa en Coyoacán. Habrás leído de esa información, la habrás vivido en los últimos días. Sí. Yo no he sido nunca un hombre de ostentaciones, de lujos. Tú conoces cómo vivo, tú conoces a mi familia. Soy una persona que vive en la medianía. Esa casa de la que hablan está contenida en la 3 de 3. La compré con 2 créditos bancarios que sigo pagando. Así es que esas cosas se desvanecen porque no están en mí. Los enormemente ricos son mis adversarios. Son enormemente millonarios. ¿Le pedirías a los maestros de Puebla que no asistieran a los próximos exámenes de evaluación? Mientras no haya un acuerdo entre maestros, gobierno, padres de familia, todo tiene que aplicarse. Ahorita todo tiene que aplicarse. Vamos a ver qué pasa después y con el nuevo gobierno. Hoy todo que se cumpla. Ahí está tu cámara, Miguel. Tienes 30 segundos para decirle lo que quieras a los televidentes. Poblanos, es el momento de la transformación. Es el momento del cambio.
Si hoy dejamos pasar esta coyuntura, vendrán largos años del mismo estado de cosas: antidemocracia, arbitrariedad, despotismo, pobreza, inseguridad. Yo les ofrezco un gobierno responsable, un gobierno que dialogue, un gobierno sensible. Quitémosle al poder público en Puebla la frivolidad, la fatuidad, la fantochería. Hagámoslo un acto humano. Gracias, Miguel. Buenas noches. Ciro, un abrazo. Gracias, Miguel Barbosa. Mañana la candidata del Frente, Marta Erika Alonso, candidata al gobierno de Puebla. ¿Qué más tenemos, Paola? La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México festejó a las policías de esta corporación que son madres. Además, guardaron un minuto de silencio por la agente Margarita Rivera, policía y madre, quien murió luego de que un grupo de delincuentes le disparó el domingo pasado durante un intento de asalto en la central de Abasto. Lugar que ahora contará con 300 agentes que ayudarán en el reforzamiento de la seguridad. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que este es un trabajo peligroso, pero que lo desempeñan con orgullo. 3 menores fueron rescatadas de una casa en el Estado de México. Familiares de 2 de las jóvenes desaparecidas pidieron ayuda a la policía luego de que fueron agredidos a balazos por una persona que luego se dio a la fuga. En el operativo, 3 personas fueron detenidas, una de ellas menor de edad. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública informaron que las 3 niñas de 12, 13 y 15 años habían sido reportadas como desaparecidas. El presidente Donald Trump anunció hoy que Estados Unidos se retira del pacto nuclear con Irán y firmó un decreto con el que rompió el pacto del año 2015. As we exit the Iran deal, we will be working with our allies to find a real, comprehensive, and lasting solution to the Iranian nuclear threat. Países como Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China anunciaron que seguirán con el acuerdo, mediante el cual Irán renunció a su programa de desarrollo de armamento nuclear a cambio del retiro de sanciones internacionales. El presidente iraní informó que seguirá cumpliendo con los compromisos acordados. Durante la clausura de la Asamblea del Consejo Nacional Agropecuario, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que ningún país produce todo lo que consume, que ese es un mito que hay que romper. México es la 12ª potencia mundial en materia agroalimentaria, vendiendo el 20% más de alimentos de lo que compra el mundo. Y desde el año 2016 es el primer proveedor de alimentos de Estados Unidos. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron en Washington con Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente Trump, y con el representante comercial Robert Lighthizer por la negociación, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Kushner describió la reunión como muy productiva. Videgaray dijo que no han llegado a un acuerdo, pero que hay progresos. Y la negociación del Tratado de Libre Comercio sigue siendo complicada. Está en un momento verdaderamente delicado. Hoy, con las fuentes que hablé, con las fuentes bien informadas sobre el acuerdo comercial, destacan 2 cosas. Que prácticamente todo está girando en torno al acuerdo automotriz, donde hay propuestas y contrapropuestas de los 2 lados, y que los 3 países están decididos a negociar. Que no hay ninguna señal de que alguien se quiera parar, ni adentro ni afuera. Que en la mesa de negociación nos vamos a arreglar, vamos a ver cómo le hacemos y en cuánto tiempo. Siguen estimando que quizá por ahí del 15 de mayo podría haber definiciones claras sobre el Tratado de Libre Comercio, y aquí hay que llevarlo al tipo de cambio. Seguimos viendo un dólar que se fortalece de una manera impresionante, pero ante todas las monedas del mundo, como lo ha venido diciendo el padre del análisis superior, y la tensión que hay sobre el Tratado de Libre Comercio, que si vemos el movimiento de las monedas de América Latina con respecto al dólar y el peso, parecería que no hay un efecto mayor. Entonces se está negociando el Tratado de Libre Comercio. La parte más importante, diría yo, es que las 3 partes están decididos a ver cómo le hacen que sí. O sea, cómo sí,
Y esa es la noticia relevante, es la noticia Mantienes importante. pronóstico Mantengo positivo mi pronóstico de éxito. que estará alrededor del 15 a más tardar a finales de mes. Veremos. Remátala, David. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo uno de los mejores discursos de los tiempos recientes. Ya deberíamos superar algunas discusiones como si México es una economía donde luchan ricos contra pobres, empresarios contra trabajadores, o si somos una economía abierta o no al mundo. Es un absurdo pensar que vamos a decir, ya no nos vendan, nosotros vamos a producir todo, pero síganos comprando lo que les querramos vender. Gran discurso del presidente. Bueno, hacemos una pausa. Al regresar, el pitcher mexicano Roberto Osuna de los Azulejos de Toronto fue arrestado por agredir a una mujer, está suspendido. Regresamos también con Javier Alarcón y 15 candidatos asesinados en lo que va del año. Volvemos. Roberto Osuna, pitcher mexicano de los Azulejos de Toronto, fue arrestado por agredir a una mujer. De acuerdo con medios de Canadá, fue liberado horas después y deberá acudir a la corte el 18 de mayo. La policía no va a dar detalles de lo ocurrido para proteger la identidad de la víctima. Las ligas mayores de béisbol informaron que mientras está en curso la investigación, Osuna queda en licencia administrativa y no podrá jugar. Ciro, amigos, ¿cómo están? De a cómo lamentada de madre en la Liga MX. Anuncia la comisión disciplinaria esta sanción económica para Rodolfo Pizarro, jugador de Chivas, que ya se va a Monterrey, por este grito durante la celebración de la Conca Champions. ¿Se acuerda? La madrugada del 26 de abril en la Minerva, cuando las Chivas festejaban. Este fue el grito. ¡Y que chingue su puta bomba y negra madre en la América! 160,000 pesos cuesta la mentada de madre. Esa es la sanción para Rodolfo Pizarro. Miguel Herrera, técnico del América, se le fue a la yugular a Juan Carlos Osorio por estar ausente durante la liguilla. El colombiano está en Sudamérica, según él, intercambiando puntos de vista con otros técnicos. No está bien, porque es el fútbol que está dirigiendo, dijo el Piojo, y es el fútbol que tiene que estar observando. Pero la exigencia de la federación, agregó, con la gente que no es de nuestro país, se les da mucha mayor tranquilidad. Así ha sido siempre, concluyó el Piojo. Lupita González, bicampeona en la Copa Mundial de Marcha de 20 kilómetros, la mejor de la historia para México, llegó después de coronarse en China y fue recibida así en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la Secretaría de Marina, porque ella es tenienta, ya se puede utilizar ese término, y es simplemente un orgullo para nuestra nación. Al oráculo mundialista pasa Jorge Cantú, ex Liga Mayorista. México contra Alemania, México va a ganar 2-1, seguro, empatado 0-0. No sé por qué, pero 0-0. México contra Suecia va a ganar 1-0. Ciro, amigos de los deportes, muchas gracias. Hay que lavarse la boca con jabón porque si no cuesta 160,000 pesos. Adelante, Ciro. Hacemos una pausa y al regresar no puede seguir la matanza de candidatos. Volvemos. ...15 candidatos asesinados en lo que va del año. Se tiene que hablar ya de dos tipos de campaña, de dos tipos de candidatos. Las campañas y los candidatos que van a foros, dan entrevistas, están en los medios de comunicación. Para ellos, la campaña es algo parecido a una fiesta y qué bueno, así tendría que ser con todos. Pero hay otros candidatos que literalmente se juegan la vida en las campañas. Nada ni nadie los está protegiendo. Nada ni nadie. Para ellos no hay Estado, no hay acuerdos de seguridad. Ellos están fácilmente al alcance de los criminales. ¿Quién esta noche puede decir que los candidatos están seguros? 15 candidatos asesinados en lo que va del año. Ojalá Abel Montúfar sea el último. Ojalá ahí se detenga esa lista del horror. Ojalá, porque todavía faltan 50 días de campañas. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. ¡Ánimo!
Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.